Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti, agradecidos inmensamente por todo lo que tú has hecho para nosotros. Y Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya y nos enseñe cuál es tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hay dos partes en la palabra de Dios en los cuales mencionan algo muy interesante. La primera está en Mateo 24, versículo 14 y versículo 15. Y la segunda se encuentra en Daniel capítulo 12. En Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Y dice: y cuando veáis la abominación desoladora, sabed que es tiempo de ¿qué? De salir. Orad que vuestra salida no sea en sábado ni en invierno. En el libro de Daniel, capítulo 12, habla acerca de lo mismo. Dice que cuando veáis la abominación desoladora, sabed que es tiempo de salir. Y nosotros estamos viendo de que el Señor desea que nosotros tengamos una vida llena, plena y llena de amor y de bendición que el Señor desea darnos a cada uno de nosotros. Y el Señor a veces nos pide que salgamos de nuestro lugar. ¿Ustedes recuerdan a la primera persona que le dijo: salid, vete de tu parentela? Fue Abraham. Y Abraham salió de los Ur de los Caldeos, que Ur de los Caldeos básicamente era ¿qué? Babilonia. Y ese mensaje que le dio Dios a Abraham, le dijo: salid de ahí. Deja tu parentela, vete a donde yo te voy a guiar. Básicamente ese mismo mensaje se predica en el tiempo del fin, en el mensaje del tercer ángel, donde dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Pero también habla acerca de que Dios desea que nosotros podamos salir y poder gozar de lo que Dios desea a cada uno de nosotros. El mensaje de salir de las ciudades, el mensaje de salir de Babilonia es un mensaje bíblico. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 17, vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, y vamos a ver lo que el Señor nos dice. Esto es un pequeño recordatorio de lo que nosotros miramos la semana pasada. En Lucas capítulo 17, en el versículo 30, vamos a leer del 26 en adelante. Lucas 17, 26 en adelante. La palabra de Dios dice: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vemos que los antidiluvianos tenían actividades como las que tenemos hoy en día. Todos comemos, todos bebemos, hay gente que se casa, hay gente que construye. Estaban haciendo lo normal, nada fuera de lo normal. Claro que nosotros sabemos hoy en día que hay cosas que no se deben de comer, hay cosas que sí se deben de comer, hay cosas buenas que son para beber y hay cosas malas. Podríamos llegar a ese punto, pero aquí no da especificación alguna. Aquí dice que todos hacían lo normal que todos hacemos nosotros. Ahora en el versículo 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el cielo fuego y azufre y la destruyó a todos. Entonces, aquí vemos que también los de Sodoma y Gomorra hacían lo mismo que nosotros hacemos. Compramos, vendemos, plantamos, comemos, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el versículo 31?
que antes de que Cristo venga, ¿qué es lo que va a suceder con la gente? ¿Qué va a suceder con los hijos de Dios? ¿Qué dice? Que va a llegar un momento en que van a tener que salir. ¿No es lo que está diciendo? Sí. Dice, porque así será la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Dice, si hagas las cosas atrás, no regreses por ellas. Ahí déjalas. Y en el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Una expresión muy interesante. Ahora, en Génesis capítulo 19, en el versículo del 1 al 5, Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 5, nos dice que cuando Dios fue, déjenme encontrarlo, Génesis 19, versículo del 1 al 5. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Aquí nos está hablando de la experiencia de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Ahora, y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, eso de conocer no era de que se iban a sentar al lado del fuego para hablar con ellos. Era que se querían ¿qué? Acostar con ellos, abusar de ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo de cuál era la situación de la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era la situación? Dice que desde el más pequeño hasta el más viejo estaban dispuestos a hacer ¿qué? El mal. Era una ciudad corrupta. Era una ciudad donde se miraba la corrupción, era día a día. Nosotros recordamos que a Lot era el sobrino ¿de quién? De Abraham. Y vio Abraham que Lot tenía mucha descendencia y muchas posesiones, y le dice, no es bueno que estemos juntos. Toma el pedazo de tierra que tú quieras. Y yo me imagino que se posaron en un monte y miraron hacia el este, y miraron la ciudad de Lot y sus praderas. Y miraron para el oeste y miraron desierto. Nada. Y Lot, ¿qué creen que escogió? Escogió las praderas, la ciudad, y se fue el río, y se fue a vivir ¿qué? A una ciudad. Lot, por el contrario, se fue ¿qué? Al campo. Perdón, Abraham. Abraham se fue al campo. Dice el Espíritu de Profecía, dice, cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad. O sea, Lot se movió a una ciudad y él se propuso abstenerse de la impiedad. Pero ¿qué pasó con la impiedad del pueblo de la ciudad? Vino a él. O sea, la impiedad le empezó a afectar a Lot y a su familia. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Lot no salió antes de la ciudad? Ya se le había advertido que iba a ser destruido. No,
¿por qué si al principio miró la situación de la ciudad? Es más, vamos a ponerlo a nuestro lenguaje. Vivimos nosotros en una ciudad. En la ciudad hay ¿qué? Hay crimen, hay violencia, hay abusos, robos, homosexualismo, lesbianismo, hay corrupción. ¿Por qué seguimos viviendo en la ciudad? Estamos cómodos. Porque estamos cómodos. ¿Por qué no nos alejamos de las cosas que nos impiden acercarnos a Dios? Porque Lot estaba muy cómodo en la ciudad. Es más, dice que él fue y se sentó a la entrada de la ciudad para ver quién entraba y quién salía. Tal vez para hacer negocios. Pero había ¿qué? Corrupción en la ciudad. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. A mí me gusta la actitud de los ángeles. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pereció a sus yernos como que se burlaba. Ahora, si yo les digo a ustedes, hay que salir de la ciudad y movernos al campo, ¿ustedes qué pensarían? ¿Pensarían igual que los yernos? ¿Me tirarían a loco? ¿O dirían, este hombre se está burlando de nosotros? ¿Cómo nos vamos a ir al campo cuando aquí tenemos todo en la ciudad? Pregunta, ¿los yernos tenían el conocimiento que tenían los? No, el conocimiento que tenían los yernos era de que iba a la ciudad a ser destruida. ¿Qué más conocimiento necesitaban? O sea, si hoy día viniera un ángel y le dijera, salgan del área metropolitana de Phoenix, porque va a ser destruida. Lo que pasó ahí fue que ellos no creyeron. Ellos no creyeron. Al contrario, ellos decían, se está burlando de nosotros. Yo me imagino que han dicho, este pobre viejo está loco. Entonces, se estaban burlando de ellos. Entonces, sabían que se iba a destruir. La comodidad y la estabilidad de la ciudad era increíble. Impenetrable casi, como quien dice. Entonces, la suficiencia propia en la ciudad y los que vivían ahí, era imposible que dijeran que iba a pasar algo así. Entonces ellos estaban conformes a donde estaban. Además había de todo y casi gratis, porque había mucho dinero, había muchas cosas, había todo. Entonces ellos pensaron que se burlaba, como diciendo, ¿cómo puede pasar? Aquí no va a pasar nada. No va a pasar nada. O sea, mucha gente dice, Cristo viene. Eso es imposible. Que Apocalipsis está por cumplirse. Eso es imposible, que eso que nos obliguen a adorar a la persona que no queremos adorar. ¿Es posible o es imposible? Es imposible de que nos impidan comprar y vender. Mucha gente lo dice. Oiga, si usted no se está dando cuenta de lo que está sucediendo en nuestro medio, que hoy día hay países que no le permiten comprar ni vender si usted no tiene una tarjeta con una vacuna, pues imagínese si es posible o no es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo hoy en día es una antesala de lo que viene. Y una antesala de lo que viene es que las ciudades se han corrompido. Y el mayor error que como un padre como yo ha cometido es el haber tenido a mis hijos en una ciudad donde lo corrompido los ha traído tanto que ya no quieren saber de Dios. Todos los jóvenes que están presionados por la sociedad. Ahora, aquí sabían que se iba a destruir. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Cuando veáis la abominación desoladora, sabed que es tiempo de ¿qué? De salir. Mire que orad que no sea vuestra huida en ¿qué? En invierno ni en sábado.
Entonces, Daniel capítulo 12 hace la misma referencia cuando veáis la abominación desoladora salir. ¿Qué es lo que dice que ahora que nosotros acabamos de leer en Lucas 17? Dice que antes de que recordemos a la mujer de Lot, mirad que si tenéis tus cosas, tus bienes en tu casa o en el campo, no regreses, sal. Ahora, ellos tenían más información, sabía que se iban a destruir la ciudad. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 16. Ya cuando estaban los ángeles, le apresuraban para que se fueran. El 16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Ahora, Lot sabía que iba a destruirse la ciudad, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué se detuvo? Andaba quedando la familia, No, la familia iba con ellos también. los yernos. Bueno, los yernos, pero iba la esposa y las dos hijas. Pero ¿por qué se detuvo? Fíjense, vamos a terminar el texto. Lo asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot salió de la ciudad, la mujer salió de la ciudad y las hijas salieron de la ciudad, ¿sí o no? No, lo sacaron. No salieron, los tuvieron que sacar. ¿Ah? ¿Y por qué no querían salir? ¿Por qué ustedes creen que no querían salir? No querían dejar sus cosas. No querían dejar sus cosas. Estaban tan a gusto que la maldad ya se les hacía común. Ustedes no han hablado con gente donde dice, es que acá en esta ciudad hay mucho crimen, pero todo está bien. Es que, ¿sabe, pastor? No estaban ellos realizando que era verdad lo que los ángeles le estaban diciendo, que iban a destruir ese lugar. Por eso ellos estaban en su mente todavía pensando en lo que dejaban. Y ahorita para nosotros, yo pienso exactamente lo mismo. Va a pasar eso y no estamos saliendo. Y no estamos. Te agarra un shock que no te deja caminar. Exactamente. No, O sea, no sabes cómo dar el primer paso. Ahora, eso viene con todos los mandatos que Dios nos da a nosotros. Nos da así, como dicen, achis, mariachis, ¿a poco yo voy a salir? Si aquí estoy bien cómodo. ¿A poco voy a ir a batallar allá donde tengo que plantar la tierra? ¿A dónde me voy a ir? No tengo dinero. Dios tiene un plan definido, hermanos, el cual Él desea que nosotros tengamos una mejor relación con Él. Por eso Él dijo, es importante que ustedes obedezcan la palabra de Dios. Ahora, Lot, su esposa y sus hijas no salieron de la ciudad. Muchos dicen salieron. No salieron. Se los llevaron a las fuerzas. Los sacaron. Yo estaba pensando que Lot sí. No. Dios mire, yo imagino que Lot iba con las hijas, con la esposa, y de repente miró y dice, yo me imagino que miró la puerta de la ciudad, salir, y fue y dice, ahí está la puerta, y de repente dijo, ¿será verdad? Y se paró. Pero tengo la mejor televisión de toda la ciudad. El empiezo y el final del versículo nos explica bien. Ajá. O sea, él se detuvo. Y yo imagino que empezó a decir, ay, pero es que mi carro nuevo, ¿y quién lo va a pagar? Es que le acabo de poner una reja nueva a mi casa. Y si me voy, van a entrar a robarla. Yo no sé qué es lo que pensó. Pero dice que aquí dice que los ángeles asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Quién es Heather Jean? O He needs to translate it. Entonces, ella es que me hizo tag a mí, ¿verdad? Por eso lo mandó a mí. Ok. Entonces, él se detuvo. Él no salió. Si quiere, quíteme el tag de mío. Pero bueno, ya déjeme. Adelante. Bueno, entonces, él escuchó la advertencia. Es más, vamos a orar nuevamente.
Querido Padre, Señor, que es la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti para que tú nos puedas seguir guiando en este estudio. Quita toda distracción, quita toda cosa que nos impida escucharte, Señor. Gracias, Señor, por todo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Miren, esa misma advertencia que le llegó a Lot es la misma advertencia que se nos llega a nosotros. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. No sea que pese. ¿Por qué no le dijeron: vete a la ciudad más cercana? También se quemó. ¿Eh? También se quemaron las ciudades cercanas. ¿Por qué no vete mejor a otro lado? Dije, vete al campo, No. vete al monte. Entonces dijeron, vete con tu tío. Ajá, o vete con tu tío. ¿Por qué no le dijeron, vete con Abraham? No, digo, vete al monte, vete al campo. Ahí tenía algo preparado Dios para él. Y dice, aquí él se estaba tan acostumbrado a las cosas que sucedían en la ciudad que ya las miraba normal. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, lo que nosotros estamos mirando en las ciudades hoy en día, hemos sido tan cicatrizados al mal que ya lo miramos normal. Pregúntese usted. Básicamente sí. La gente hoy día mata a otro ser humano como si fuera un mosquito. Hoy día la mujer, perdón, el mundo abusa de todos. Como dijeran en México, el que no hace tranzas no avanza. O sea, la gente roba, miente. Estamos en un ambiente donde yo me quedé sorprendido cuando yo le pregunté a mis hijos y les dije, ¿cuándo fue la primera vez que les ofrecieron droga? Estaban aún todavía en la primaria, en la escuela elemental. Mi hijo de 5 o 6 años. Yo no vine a conocer, es más, yo vine a conocer la droga en persona. Ustedes saben hasta los cuántos años. Déjenme hacer cálculos. No. Yo vine a conocer la droga, y una droga solamente, una droga, y eso porque la tiraron en un bote de basura hace 5 años atrás o 6 años. O sea, eso quiere decir que cuando tenía 45 años yo vine a ver una bolsita de una droga que se llama marihuana. Fuera de ahí yo nunca había visto la droga. Y cuando mis hijos me dijeron, estábamos en la primaria. O sea, las ciudades se están corrompiendo, dice, y así como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra Dios? Por la maldad que había. Porque era continuamente todos sus pensamientos ¿a qué? Al mal. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé yo que Sodoma y Gomorra también tenían todos sus pensamientos al mal? Porque Noé, en el tiempo de Noé, todos tenían sus pensamientos de continuo al mal. Y por eso dice, así como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será la segunda venida de Cristo. Ahora, esta es una advertencia para nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió con la esposa de Lot? ¿Ella qué? Volvió hacia atrás y se convirtió en ¿qué? En una estatua de sal. Ahora, ella fue sacada. Eso quiere decir que nosotros podemos salir, pero podemos tener nuestro corazón ¿en dónde? En las cosas del mundo. Por eso yo digo, es importante salir, pero es importante salir y dejar las cosas del mundo atrás. No nos podemos llevar el mundo. Cuando Dios dice sal, hay que salir, pero dejar las cosas del mundo, como lo vamos a ver. Miren, ¿por qué? ¿Cómo nosotros podemos volver hacia atrás? Miren lo que dice en Lucas 9:62.
Pastor, Dígame. cuando se volvió, las fotos que hemos visto de la mujer de Lot, se mira muy cerca a la ciudad. Según lo que está hablando aquí el versículo, ya estaban arriba del monte, fuera, pasando el monte todavía, porque estaba pidiendo que quería ir a una ciudad. La ciudad casi no se veía ya. Cuando cayó fuego del cielo, que comenzó las llamaradas, ella volteó a ver las llamaradas, porque ya no miraba la ciudad. O sea, podemos irnos lejos y la ciudad todavía viene con nosotros. Así es. O sea, este es un llamado de advertencia para cada uno de nosotros. Y el llamado es que hay que dejar el amor a todo y solamente amar a quién. A Dios. ¿Cómo podemos nosotros volvernos hacia atrás si sabemos que nuestro Dios es grande y maravilloso? Mire lo que dice en Lucas 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiso decir eso? Que no hay que volver nuestra vista ¿qué? Hacia atrás, sino poner nuestra vista ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque si volvemos hacia atrás, la Biblia le llama que es como un perro que vuelve ¿a qué? A su propio vómito. Hermanos, necesitamos nosotros seguir caminando, mirando a Cristo todo el tiempo, dejando atrás todo ídolo, toda cosa que nos impiden tener una relación con nuestro Dios. En Isaías capítulo 1 describe la situación del pueblo de Dios. Dice que desde la punta hasta el pie estaba lleno de ¿qué? De llagas. Ahora, ustedes saben que el pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, la identifica y la compara como Sodoma y Gomorra. Usted sabe que a la iglesia de Dios de hoy día, como hacía el pueblo de Israel de antaño, Dios la compara como Sodoma y Gomorra. Eso sí está duro. Eso sí está duro. ¿Quieren verlo o no quieren verlo? Sí. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 1. Yo aquí tengo. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 9 al 11. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño. ¿Qué quiere decir un resto pequeño? Un remanente. Como Sodoma fuéramos y semejantes a ¿qué? A Gomorra. O sea, Dios tiene un remanente que no es comparado a Sodoma y Gomorra, pero hay muchos que son comparados a ¿qué? A Sodoma y Gomorra. Y dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De quién estaba hablando? Del pueblo de Dios. O sea, está hablando de qué? De nosotros. Dice, ¿de qué me sirve todos vuestros sacrificios? Hasta hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, Dios dice, ustedes que se dicen adoradores míos, ustedes que se sacrifican, ustedes que traen sus ofrendas, ustedes que traen sus diezmos, ustedes que vienen puntualmente a la iglesia, estoy harto de todo lo que ustedes hacen. Se parecen a Sodoma y Gomorra. Pero empezó ahí, dice, pero tengo un ¿qué? Un remanente que es fiel a Dios. Es un remanente que no está comparado a Sodoma y Gomorra.
Pero muchos del pueblo de Dios son comparados como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué quiere decir eso? Que son comparados. Que la actitud misma que había en Sodoma y Gomorra existe dentro del pueblo de Dios. Eso es duro. Eso es como dijera mi hermana Lorena, ouch. Eso está, mire lo que dice en Isaías 3, para ahondar más aún en esto. Isaías 3, 8 al 10. ¿Lo tenemos? Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Ahora, cuando alguien viene y le mire su rostro, ¿qué cosa? Testifica. Tengamos cuidado cómo nos miran la gente. Y sigue diciendo, dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican, ¿qué cosa? Sus pecados, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Si lo tradujéramos esto al lenguaje moderno, ¿cómo lo traduciríamos? Tristemente la mayoría son unos hipócritas. Como dijo Apocalipsis, cuitados. Dice, no esconden sus pecados, es más, ni lo disimulan. ¿No han visto eso? Que no disimulan el pecado, sino que se gozan y se vanaglorian del pecado. Y esto está hablando al pueblo de Dios, no está hablando a los de afuera. No está hablando a los de afuera. Por eso el pueblo de Dios dice que se puede asemejar ¿a qué? A Sodoma y Gomorra. ¿A qué quiero yo llegar con esto? ¿Qué dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7? En Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis a vosotros mismos, lo que sembraréis, de eso cosecharéis. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Toda decisión que hagamos, tiene una consecuencia que es beneficioso o es una maldición. Todo lo que nosotros hagamos. ¿Cómo nosotros podemos salir y dejar y llevarnos con nosotros nuestros pecados? Llevarnos con nosotros el mundo, llevarnos con nosotros las culturas, llevarnos con nosotros las tradiciones. Es imposible. Es imposible. Es imposible obedecer a Dios y no dejar todo atrás. Porque si nosotros salimos, seguimos el mandato de Dios y nos llevamos todo eso, ¿qué nos va a suceder con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar el mundo allá? ¿A donde vayamos? Ahora, Sodoma y Gomorra son símbolos del mundo. ¿Cómo yo sé esto? En Apocalipsis 11:8. En Apocalipsis 11:8 nos muestra de que aquí dice Sodoma y Egipto, pero Sodoma, Gomorra, Egipto son símbolos del mundo. Apocalipsis 11:8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas
habían atormentado a los moradores de la tierra. Egipto y Sodoma son símbolos del mundo. Por eso, hermanos, cuando nosotros tomemos la decisión de ser fiel a Dios y seguir su mandato de salir, tenemos que dejar ¿qué cosa? El mundo. No podemos salir con el mundo. Por eso dice, salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. Dejar atrás las tradiciones, las fiestas mundanas, dejar atrás todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Por qué dice 1 Juan 2, 15, 16? 1 Juan 2, 15, 16. ¿Qué dice el 1 Juan 2, 15, 16? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Eso está duro. ¿Usted qué ama más? ¿Al mundo o a Dios? ¿En qué están sus pensamientos? Es como una persona me estaba diciendo, es que a tal persona no le gustó allá donde ustedes tienen en la montaña. Y yo le dije, no le gustó, ¿sabes por qué? Porque esa persona quiere un lugar de retiro. Pero ese lugar que tenemos es un lugar de trabajo para Dios. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Dios no quiere que nos vayamos a retirar. Él quiere que sigamos haciendo su obra, pero que dejemos atrás ¿qué? Las cosas del mundo. Que dejemos de amar las cosas del mundo. Miren el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Todo proviene del mundo. ¿Y el mundo qué es? Es el enemigo, el diablo, que es el que nos ofrece. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado, que fue llevado al monte y le dice, si te inclinases a mí, mira todo lo que yo te puedo dar. ¿Y a quién le estaba diciendo? Le estaba diciendo al creador de todo, le estaba diciendo que se lo iba a dar a él. Ustedes se pueden imaginar. Pero el Señor, el diablo viene y dice, yo te voy a dar todo lo del mundo. ¿Quieres dinero? Yo te lo doy. ¿Quieres esto? Yo también te lo doy. ¿Quieres aquello? Pues yo te lo doy. Nomás mira, tú sigue haciendo lo que tú sigues haciendo. Ama al mundo y estoy feliz. ¿Por qué? Porque si usted ama al mundo, no ama al Padre. Y el amor del Padre no está con usted. Y si no está el amor del Padre en usted, ¿qué esperanza tiene en su vida? Ninguna. No tiene ninguna. Puede decirse que está vivo, pero puede estar, en realidad está vivo muerto. Puede decir que es feliz, pero no puede decir que es gozoso en el Señor. Puede decir que tiene todo, pero no tiene lo más precioso que podemos tener, que es a nuestro Salvador. Y sigue diciendo, y el mundo pasa, o sea, todas estas cosas del mundo se van a destruir, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Hermanos, hay que dejar el mundo atrás. Y yo no les quiero decir, especificar qué cosas son del mundo, porque todos nosotros, el Espíritu Santo nos está diciendo qué es lo que tenemos que dejar. Todos tenemos algo que dejar. Todos. Miren 2 Corintios 6, 17. 2 Corintios 6, 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor desea que dejemos a un lado las cosas de este mundo y que nos dediquemos completamente, que nos entreguemos completamente a nuestro Salvador para que Él nos guíe
todos nuestros caminos. ¿Qué dice el versículo 16 para terminarlo? Este es muy conocido. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay un principio eterno que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, y ese lo encontramos en Lucas 16:15. Lucas 16:15. Dice: entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es, ¿qué cosa? Abominación. Todo lo que usted crea que es lo mejor para su vida, ante los ojos de Dios es abominación. Usted tiene que poner primero ¿a quién? A Dios. Y todas las demás cosas os serán ¿por qué? Por añadidura. Usted no se preocupará si tiene carro o no tiene carro. Dios se lo va a dar. Usted no se va a preocupar de que si tiene que comer o no tiene que comer. Dios se lo va a dar. Cuando usted pone en primer lugar ¿a quién? A su Creador. Eso es lo maravilloso del mensaje de Dios para nosotros. El mensaje de Dios es: yo no os dejo solo, yo estoy con ustedes, pero ustedes tienen que dejar a un lado ¿qué? Las cosas que han antepuesto entre ustedes y yo. ¿Y saben quién es el que nos da el poder para dejar esas cosas? Es Dios mismo. Es Dios mismo. No hagamos planes llevándonos el mundo. Hagamos planes siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Sigamos planes donde Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y sigámoslo por fe, obedeciendo su palabra. Dejemos a un lado atrás las cosas de este mundo. Hermanos, necesitamos nosotros vencer el mundo. ¿Y cómo lo podemos vencerlo? En 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4. ¿Qué dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está aquí en el mundo. ¿Cómo vencemos el mundo? Teniendo a Cristo en ¿dónde? En nuestros corazones. Alimentándonos de su palabra, siguiendo su palabra, lo que estudiamos en la mañana, andando en sus caminos, no cuestionando su palabra, porque nosotros somos bien expertos en eso. Cuestionamos a Dios, no le preguntamos, lo cuestionamos. Señor, ¿pero por qué? ¿A poco tú quieres que yo haga eso? ¿Por qué? ¿O no? Somos buenos para cuestionar a Dios. En vez de cuestionarlo, pregúntele a Dios: Señor, ¿cómo? Enséñame, muéstrame, guíame. Hazme entender lo que tú quieres que yo haga. ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Con quién quiere que yo me relacione? ¿A dónde quieres que yo vaya a adorar? ¿Qué es lo que tengo que construir? ¿Qué es lo que tengo que deshacerme de eso? Pregúntele a Dios y Dios le va a dar las respuestas. El problema es que nosotros no preguntamos a Dios, exigimos. Ustedes no notan que la mayoría de las oraciones es pura exigencia. Señor, dame, 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 dame. Señor, yo quiero. Pero el Señor dice: yo quiero, lo que quiero es tener una relación con ustedes. Yo quiero hablar con ustedes. Yo quiero responderte. ¿Cuántas veces nosotros tomamos el tiempo para que Dios nos responda? A veces oramos y luego, vámonos. No nos quedamos quietos para ver qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Hermanos, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Pero Cristo tiene que morar en nosotros. Dígame, hermano. Yo creo que Dios... Préndelo. Sí, está. Le puso ahora sí.
Lo que sucede, pastor, yo he notado últimamente de que nosotros, Dios nos consiente mucho. Es un Dios de amor. Es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros, cuando nos chiquean, nos volvemos rebeldes. Y hay una cosa que yo he visto, por ejemplo, Dios dice que hizo los árboles de naranjas. Pero el árbol no se come las naranjas, son para nosotros. El mango da mangos, el palo no se come los mangos, es para nosotros. Dios nos da en abundancia, pero no entendemos de que nosotros tenemos que tener un compromiso con Él. Y nosotros nos volvemos chiqueados y nos volvemos desobedientes. Y creemos que Dios tiene la obligación de cumplir nuestros gustos. Ahí caemos en un problema muy serio. Sí. Yo he notado eso y digo, Dios mío, o sea, Él, aunque no le sirvas a Él, Él derrama bendiciones para todos. Dice que para buenos y para malos. Entonces, yo digo, ten misericordia. Ayúdanos a poder comprender todo esto y hacer un cambio grande y depender exclusivamente de ti. Así es. O sea, a veces estamos tan a gusto como Lot y su familia estaban en las ciudades, que exigimos a Dios, Señor, si tú me vas a llevar para allá, mira, yo quiero mi casita así, la quiero con una lucecita acá, y la quiero con unas cortinitas del color blanco, pero quiero unos brillos morados, porque es mi color preferido. Y la quiero con un Porsche, y la quiero con esto. O sea, ¿me están siguiendo? O sea, exigimos. Hermanos, de ustedes preocúpense. ¿Acaso Dios no mandó maná al pueblo de Dios cuando estaban en el campo? Cuando andaban en el desierto. ¿Acaso Dios no puede darle todo lo que usted necesita sin que tenga ninguna preocupación? Lo hace, pero nosotros, como dice el hermano, a veces estamos tan chipleados que creemos de que somos merecedores de todo. Gracias, hermano. Estamos especificando. Especificamos y hermanos, no es así. Dios nos da lo que necesitamos. Y el Señor dice, yo deseo hacer las cosas maravillosas de ti. ¿Por qué Dios no nos da? ¿Por qué Dios no nos da lo que pedimos? Porque ni saber pedimos. ¿Qué dice? No recibís porque no sabéis qué. Ni sabes, exacto, no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque pedimos que egoístamente. Pedimos que para nosotros, quiero. Hermano, así no podemos. Así no podemos salir y no podemos ir al lugar donde Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, miren, aquí hay unas preguntas que yo los quiero que ustedes que Dios los va a confrontar. Yo esto se los di allá a los hermanos en Oklahoma, pero si quieren ver todo el tema, ahí está en la página del Ministerio PES. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Y estas preguntas creo que caen muy bien en esto que estamos estudiando. Porque vamos a estar estudiando acerca de salir de las ciudades. El hermano Dante, el hermano Manuel, un servidor, y el hermano Miguel nos vamos a involucrar y vamos a hacer algunas mesas redondas, vamos a hacer unos estudios para estudiar este tema que es crucial, porque todos tenemos esto en nuestro corazón y queremos hacer lo correcto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Dios nos está diciendo, empecemos desde abajo. Empecemos a dejar las cosas de este mundo. Empecemos a dejar las cosas que nos apartan de nuestro Dios. Empecemos a dejar nuestros ídolos. Empecemos a caminar con nuestro Dios. Empecemos a comprometernos con Dios. Y noten la palabra que yo usé, comprometernos con Dios. Dios es un Dios de pactos y generaciones. Él hace su pacto a todas las generaciones. Y el pacto involucra a dos. Y nosotros necesitamos comprometernos con Él para que Él cumpla todas sus promesas. Mire lo que dice en el versículo 5. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová. Dice,
¿qué hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En pocas palabras, el Señor dice, usted que mira en mí, ¿qué maldad ha visto en mí para que usted se aleje de mí? Esa es una pregunta. ¿Qué maldad usted mira en Dios? ¿Acaso Dios lo ha maltratado a usted? ¿Y por qué nos alejamos de Él? Porque somos malagradecidos, como la hermana dice. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Oye, ¿por qué son tan malagradecidos? ¿Qué mal yo les he hecho a ustedes? ¿Que no miran que yo los quiero guiar? ¿No miran que yo quiero caminar con ustedes? ¿No miran que yo quiero habitar con ustedes? Pero yo lo único que pido es de que me pongan en primer lugar en su vida, que abran sus corazones y que yo pueda morar en ustedes. ¿Y qué mal yo he hecho para que ustedes se alejen de mí en vez de acercarme a mí? El pecado pesa más que la gracia. Lo vimos en el ejemplo de nosotros, pero el más reconocido de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así es. Ahora, como el hermano dice, el pecado pesa más que la gracia. Mire, otra pregunta. Sí, hermano, dígame. Yo creo que ese rato que estábamos platicando sobre la cruz y sobre la gracia y sobre todo eso, yo creo que a veces ni viendo creemos. Por ejemplo, a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, que se entregó en la cruz, dice que ¿a quién se iba a entregar? A pecadores. ¿Qué es lo que le hicieron los pecadores? Y sabemos quién es el padre de los pecadores. Lo bofetearon, lo escupieron, lo destrozaron, lo llenaron, y todavía ni así entendemos que tenemos que seguirlo a Él y creemos que Él es el que nos hace daño. O sea, yo no sé qué más queremos ver. Yo no entiendo, a veces no me cabe más en mi cabeza, digo yo, ¿qué más queremos ver? O sea, no sé, o sea, no tenemos misericordia, no tenemos nosotros conciencia ni de nuestras propias decisiones, ni de nuestros pensamientos. O sea, ¿hasta cuándo nos vamos a comprometer con Dios? ¿Hasta cuándo vamos a dejar nuestra suficiencia propia y confiar plenamente en Él? Si no lo hacemos, hermanos, podemos irnos al lugar más remoto de este mundo, pero todo seguirá igual. Porque el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Amén. Y el cambio lo que quiere hacer Dios es de adentro hacia afuera. Es como Dios quiere hacer una transfusión completa de nuestra sangre y poner su sangre en nosotros. Él desea que nosotros que estamos muertos seamos resucitados, que tengamos vida. Miren la otra pregunta que el Señor hace en Miqueas capítulo 6 versículo 3. Miqueas capítulo 6 versículo 3. Miqueas 6:3. Y le voy a dar un poquito de tiempo porque a veces es difícil encontrar Miqueas. Pero ya lo tienen, si lo tienen, díganme. Miqueas capítulo 6 versículo 3. Miren la pregunta que Dios les hace a ustedes y a mí. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Actuamos a veces como que el Señor nos molesta. Actuamos y nos conducimos como que el Señor nos ha hecho muchas cosas malas en nuestra vida. Hermano, el Señor lo único que hace es bueno. Y el Señor dice, ¿qué te he hecho yo? Pero el Señor te dice, respóndeme. Respóndeme. ¿Qué te he hecho yo para que te vayas de mí? ¿Qué te he hecho yo para que no seas fiel a mí? ¿Qué te he hecho yo para que no cumplas mi palabra? ¿Qué te he hecho yo para que no pidas las cosas que yo te quiero dar? No las cosas que tú quieres, las cosas que yo te quiero dar. ¿Qué te he hecho yo para que tú tengas las bendiciones de mis promesas? ¿Qué te he hecho yo? Pero como vimos el sábado pasado, el principio de todos los problemas es el egoísmo y la suficiencia propia. Se parece al que le dicen silent treatment.
Ajá. Comportamiento de silencio que a veces en parejas sale que no le habla al otro por semanas y no le dice qué tiene, por qué está enojada la persona, pero está en silencio tremendo y ¿qué te dice? Y no contesta. Y Dios se hace sentir así, voltear a la cara y decir, pues, ¿por qué ¿Cómo no? estás? Dicen Necesito nada, que me nada. expliques por qué. Exacto, ¿por qué? Ahora, contéstele a Dios. ¿8 qué? 8:44. Miren lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, es el Cristo Jesús hablando, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué tristeza. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Preferimos Te doy todo el mapa para seguir. Te doy todas las indicaciones que tienes que seguir. Y miras que quién soy yo, que soy tu creador, y prefieres seguir a quién? Al diablo. Le crees más a él que creerme a mí. Oiga, ya iba a decir una palabra que no es, pero qué mezquinos somos. Qué mezquinos somos en que no le creemos a Dios. Dios nos ha dado su mapa para que podamos tomar las decisiones correctas en salir. Dios nos ha dado su mapa para que nosotros podamos tener la salvación. Dios nos ha dado su mapa para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas en lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Y qué dice? Pero no me creéis. No me creéis a mí. Le creéis más al otro. Qué tristeza, ¿no? Esto me recuerda cuando Caín y Abel llevaron lo que Dios había pedido. Y cómo uno llevó lo que él quiso y el otro llevó lo que Dios le mandó. Y cómo el corazón del que no obedeció se enalteció y que ocasionó que matara a su hermano. Y Dios todavía va con él y le dice, ¿por qué? Todavía le pide una explicación y el otro echó mentiras mejor. En verdad, eso me lleva ahorita cuando estaba leyendo el versículo ese, en verdad dije, No, hermano, es que Dios hace preguntas, pero Él quiere que nosotros le contestemos. Miren lo que dice en Lucas 17:28, nosotros lo leímos, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Miren, vamos a ver cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Lot, su esposa y sus hijos no salieron? Tuvieron que ser sacados. ¿Por qué nosotros corremos el riesgo de no salir? De obedecer a Dios. ¿Quieren verlo? Porque así como en los días de Lot, así será la segunda venida de los hijos del Hijo del Hombre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero miren, Ezequiel, vamos a ver los pecados de Sodoma y Gomorra. Ezequiel. Y de aquí vamos a ver cuántos temas nos da para estudiarlo. Porque esta es una preparación para salir. Esta es la preparación para salir. Y si nosotros tenemos eso en el corazón, tenemos que empezar a hacer la preparación. Porque si no, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero no estaremos haciendo lo que Dios quiere. Nunca dijo Ezequiel. Ezequiel 16, versículo 49 al 50. ¿16 qué, perdón? 16, 49 al 50. Dice, he aquí que fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Otra palabra por soberbia. Orgullo. Orgullosa. Altivez. Saciedad de pan.
abundancia de ociosidad tuvieran ellos y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de ¿qué? De soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Por qué Lot, su esposa y sus hijas no salieron de la ciudad pecaminosa de Sodoma y Gomorra? Porque estaban tan acostumbrados a lo que sucedía en ese lugar que llegaba el punto en que ellos miraban que no había ningún problema. Usted como padre y como madre, al ver todo lo que sucedía en esa ciudad, dígame si usted no sacaría a su familia de ahí. ¿Cuánto le duraría para salirse de ahí? Luego. ¿Por qué? Porque si usted no lo haría, sería una persona irresponsable. Es como cuando dice la palabra de Dios, dice que el justo mira venir la tormenta y el justo se quita del paso de la tormenta. Pero el insensato mira venir la tormenta y ¿qué sucede? Ahí se queda parado. La abraza. Si usted viviera hoy día en una ciudad como tal, ¿cuánto tiempo le tomaría sacar a sus hijos de esa ciudad? Tan pronto usted pisara y el primer día que mirara diría, ah caray, ¿dónde me vine? Patitas, ¿para qué te quiero? Pero los pecados de Sodoma y Gomorra son muy interesantes. Que esto puede impedir que nosotros no salgamos o que salgamos equivocadamente. Uno de esos pecados era ¿qué? La saciedad de pan. ¿Qué significa la saciedad de pan? No hacía falta la comida. En el original quiere decir que era glotonería. Glotonería. Ahora, Tamalitos de más. ajá. Ahora, también dice aquí que había ¿qué? Soberbia, orgullo. El problema de todos los problemas de la iglesia y de los hogares, de los matrimonios, es el orgullo. No. Bueno, también puede guiar a eso, ¿no? Miren el problema de la iglesia. En Apocalipsis 3:17. Vamos a tocar un punto. En Apocalipsis 3:17. Dice, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de tu Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, es mejor tener necesidades haciendo el bien que tener abundancia haciendo el mal. ¿Cuál leyó, Lucas? Perdón, ¿saben qué? Yo leí 1 Pedro 3:17. Es Apocalipsis 3:17. Pero bueno, apunte 1 Pedro 3:17. Por eso dije yo que ya me sacó aquí de... 1 Pedro 3:17. Mire cómo Dios dice. Ese sí no. Dice, es mejor en que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, en pocas palabras, a veces hay que tomar decisiones en salir o en hacer lo que Dios quiere, teniendo necesidades, pero obedeciéndolo a Él, que teniendo abundancia y no seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Por eso a veces no nos preocupemos en que si tenemos que irnos con una chequera muy amplia. Sigamos la voluntad de Dios en todo lo que Él nos dice. Mientras que el sufrimiento nos deja una disciplina, la abundancia nos deja una comodidad enfermiza.
Ujú. Usted no tiene ese problema, hermano. Hermano, Tiene que quitarse la camisa y dársela a alguien. Tengo que apuntar ese texto. No, pero es un Yo me comentario. agarró y ya me descontrolé. Dígalo otra vez, hermano, perdón. Mientras que el sufrimiento nos deja un sentir de disciplina, la abundancia pues nos deja algo enfermizo en nosotros. Ahora, no hay nada de malo en tener. ¿No? No hay nada de malo en tener. Pero a veces nos detenemos en la búsqueda de los bienes para no seguir la voluntad de Dios. Es que depende. Depende. Depende qué tanto amas lo que tienes. Por eso estamos hablando de que hay que dejar las cosas de qué? Del mundo. Hay que amar más a Dios que las cosas del mundo. Cuando buscamos las cosas por necesidad, Dios te bendice. Amén. Cuando buscamos las cosas por necedad, ahí vamos en contra de la bendición de Dios. Así es. Así es. Y ese es el problema, hermanos. El problema es que nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios sin cuestionarla, Amén. con lo que tengamos. Sodoma y Gomorra eran ciudades grandes, y en una ciudad grande, próspera, siempre hay pobres. Siempre va a haber, porque había extorsión. So, había gente muy pobre. So, no había excusa para Lot de ayudar a esas personas, porque él venía rico desde antes de estar adentro de la ciudad. Adentro se hizo más rico porque pues había mucho que hacer. So, no había excusa para él para ayudar a alguien con lo que tenía. Y eso Y eso es una de los pecados de Sodoma y Gomorra. Ese era el problema, de que dejaron de ayudar. También, eso lo vamos a ver más adelante. Porque no compartían lo que tenían. Ahora, el problema del pueblo de Dios es que somos orgullosos. ¿O no somos orgullosos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Somos orgullosos o no somos orgullosos? ¿Nomás tantito? Tantito y medio. Mire, ¿cómo nos identifica? Ahora sí, Apocalipsis 3:17. Ahora sí, 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir al Señor, Señor, yo no necesito nada? Para empezar, Él es el que de allá viene todo. Ajá, de ahí viene todo. ¿Y por qué tenemos que decir que no ocupamos nada? Ajá. O sea, Ahora, ¿cuándo nosotros le decimos a Dios, Señor, yo no necesito eso? Con nuestros hechos. Con nuestros hechos. Un ejemplo. Dios nos dice una verdad bíblica y la leemos y decimos, Señor, está muy bonita, pero yo no necesito de eso. No estamos diciendo lo de Apocalipsis 3:17. Cuando nosotros rechazamos una verdad bíblica y no la queremos vivir, no estamos diciéndole al Señor, Señor, yo no necesito eso. Yo estoy bien como estoy. Y el Señor te dice, no sabes que eres un pobre, miserable. Ya me iba a ir por otro lado. Un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Sabe que no se necesita tener dinero para ser orgulloso? Ajá. La gente puede presumir de no tener nada, de decir, yo porque no tengo nada vivo mejor que estos que tienen dinero. O sea, ya estoy siendo orgulloso por lo que no tengo también. Por ejemplo, hay mucha gente que se llama hijos de Dios, pero cuando son confrontados con la verdad, se creen tan orgullosos que dicen, es que yo ya sé todo. Yo ya sé todo de la Biblia, a mí nadie me puede ganar. ¿Ustedes no han escuchado gente así? ¿No? A mí me ha tocado gente que ha venido de otras religiones y la he pasado a leer. Una viejita hasta se enojó. Dice, ¿usted qué me viene a decir? Si yo ya sé todo. Aquí vino una persona y nos dijo, yo sé todo. La pregunta que yo hago, yo no necesito respuesta, yo ya lo sé todo. Aquí vino una persona.
Aquí vino una persona y así dijo. No quiero decir nombres, pero aquí vino. Dice, yo ya sé todo, yo no necesito saber nada más. A mí un día me dijo un amigo que fue a la casa, me dijo, quítate la careta, dice, es un amigo que estudiábamos juntos, es de otra denominación. Y me dijo, quítate esa careta, me dijo, eso que tú estás estudiando no es bueno. Dije, le dije, ¿sabes qué? Y le dije una palabra, le dije, a mí no me va a salvar ni una iglesia, ni nadie, le dije, si no es la palabra de Dios y si no es Dios. Dice, no, quítate esa careta y necio, o sea, dije, o sea, se me hizo raro lo que me dijo. Dije, que seguramente traigo alguna careta que me está estorbando algo. Pero, o sea, me decía cosas que yo, o sea, y tiene, o sea, toda su vida es cristiano, Y dije, qué cosa. Ahora, hermanos, a veces nos metemos, decimos eso sin saber que lo estamos diciendo. Cuando usted es confrontado con una verdad espiritual, bíblica, y usted le dice al Señor, yo no lo quiero vivir, no lo quiero hacer, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo no necesito de eso. Yo no tengo necesidad de eso. Tengamos cuidado. Porque ¿qué fue lo que estudiamos en la mañana? Hay que guiar nuestras vidas con un escrito. Está. Si decimos que lo sabemos todo, entramos en ese término necio, nos estamos comparando igual a Dios. Y cuando Satanás le dijo a Eva, desobedece y serás como Dios. Ahora, hermanos, estamos en una situación en la que nosotros podemos aprender mucho de lo que ha sido escrito para cada uno de nosotros. La experiencia que tuvo Lot, su esposa y sus hijas son una amonestación para cada uno de nosotros. Una amonestación para que nosotros empecemos a depender completamente de nuestro Dios. Una amonestación para que nosotros podamos dejar las cosas que sabemos que tenemos que dejar. Y pedirle a Dios que nos dé el poder para dejarlo. Es una amonestación para cada uno de nosotros de poderle decir al Señor, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero seguir tus pisadas. Yo quiero seguir tu camino. Yo quiero entrar en el gozo y en la paz que tú me quieres dar. Es una amonestación para cada uno de nosotros, porque el Señor lo dijo en 2 de Pedro capítulo 2, 6. Dice que todo esto que aconteció, vamos a leerlo, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6, dice que todo esto, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolo a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, esto que sucedió en Sodoma y Gomorra es un ejemplo para todos aquellos de nosotros que queremos vivir impíamente, que queremos ser fiel a Dios, que queremos obedecerle, que queremos seguir sus pisadas. Hermanos, no desechemos. ¿Por qué dijo el Señor? Dice, acuérdate de la mujer de Lot. Ahora ustedes pregúntense, ¿por qué Lot no volteó? La Biblia no dice si la mujer estaba atrás de Lot o iba más adelante. Ahora, yo saco de conclusión que iba adelante de Lot. ¿Por qué? Porque está escrito que se convirtió en estatua de sal. Si hubiera venido atrás, ¿qué hubiera pasado con Lot o sus hijas? Pues todos se hubieran convertido en estatua de sal. ¿O no? Pero iba ¿qué? Adelante. Era más rápida que el hombre. Pero iba más adelante. Ahora, yo me imagino, yo me pregunto, ¿Lot no volteó por temor a que le iba a suceder lo mismo a la esposa? Porque miró lo que le sucedió a la esposa y dice, ay, más vale que no volteé. Pero tal vez no habrá sido que el corazón de Lot también quería voltear. O sea, yo me pregunto me hago esas preguntas, no tengo las respuestas. Curiosidad humana. Son curiosidad humana. O sea, no volteó él porque miró a la esposa ahí enfrente que de repente se hizo en una estatua de sal y por miedo no volteó. Porque su corazón no había sido transformado, porque fue sacado a fuerzas.
Él no quería salir. Fue sacado a fuerzas. Dice, lo sacaron. Ella volteó a ver si los demás venían. Bueno, quién sabe, no sé. Pero bueno, son preguntas de curiosidad. Pero son preguntas que nosotros podemos sacar conclusiones. Hermanos, no podemos depender de las demás personas. No podemos seguir nuestro corazón porque nuestro corazón, dice la palabra de Dios, es ¿qué? Es engañoso. Es engañoso. A veces nosotros decimos, ay, el Señor conoce mi corazón. Sí, lo conoce también, que lo describió. Lo describió en tal forma que dijo que todo vuestro corazón es ¿qué? Engañoso. Peor que cualquier parte de nuestro cuerpo. O sea, no sigamos nuestro corazón, no sigamos nuestros caminos, sigamos el camino de Dios. Y esto se nos ha dejado como ejemplo para cada uno de nosotros. Y yo quiero parar aquí, porque ya nos alargamos. Pero el próximo sábado en la tarde vamos a estudiar acerca del primer pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue qué? ¿Qué fue? El orgullo. Por orgullo, muchos se van a perder. Y aquí ya se la aventé la abuelita a mi compañero acá. Apuntando para acá. Yo también volteo. Que yo en la mañana le dije, le di a escoger en la mañana. Cacha. Fíjese que le di a escoger en la mañana y yo creo que dijo, voy a escoger el más fácil. Le dije, ¿quieres enseñar la lección de escuela sabática? Le decimos al hermano. ¿Quieres dar el sermón o quieres dar el estudio después del Padre? Y yo creo que se fue por lo más fácil, pero ahorita ya se la aventamos para allá. Así que vaya, usted no se me vaya tan lejos, porque también a usted le vamos a darle una. Queremos poner, pero se nos escapa. Se nos escapa. Se va lejos. Sí, por se allá va y lejos. se busca la manera de irse Blanco de lejos. los venados. Ya como checa todas las tardes tarjeta aquí, pues vamos a tener que darle uno de esos pecados de Sodoma, porque esos son ejemplos para todos nosotros, para que no caigamos en el mismo error que ellos cayeron y que podamos seguir la voluntad de Dios plenamente, sin cuestionamientos, siguiendo un escrito está. Hermanos, si Dios nos guía, no importa por dónde nos guíe. Cuando regrese Luz, me le da otro. ¿Le doy otro qué? Otro de los temas. Ah, no, aquí cuando venga Luz la vamos a mandar al internet para que los escuche allá. Porque ahí está en el Ministerio PES, en el canal de Ministerio No, PES. estoy diciendo que a ella le toca uno también. Ah, también, ok, no, pues sí. Ok, no, sí, vamos incluso a tener mesas redondas Yo pienso que sobre este tema, para que todos. sobre este tema. Así que yo les voy a pedir el segundo tema, que es acerca de la abundancia de pan. ¿Y dónde va usted con esa mochila ya? La abundancia de pan. Y está en la venta. Hermanos, ¿alguna pregunta? Todavía no terminamos. ¿Algún comentario? ¿Quedó claro lo que estudiamos? Siéntese. A ver, dígame, ¿quedó claro lo que estudiamos? No, Esto ya lo reafirmamos lo que estudiamos la semana pasada. Hermanos, de ahora en adelante empecemos a confiar plenamente en nuestro Dios Amén. y empezar a tomar decisiones concretas. Cristo viene muy pronto y Dios es un Dios de acción. Los que menos hacemos somos nosotros. La mayoría de la gente está esperando que las cosas caigan del cielo. Agua. Pasamos la Su idea, gracia y su encima. redención. Y la lluvia. Bueno, pero queridos hermanos, el Señor desea que nosotros actuemos. Ustedes saben, miren, con eso termino. En Hebreos capítulo 11. Todos tenemos fe. Amén. ¿Tenemos fe? Ok. Hebreos capítulo 11. Aquí en Hebreos capítulo 11 se nos dice que es el libro de la fe. El capítulo de la fe, perdón. Hebreos capítulo 11.
Pero miren lo que hace la fe. ¿Ok? Porque a veces nosotros decimos, es que tenemos fe, pero la fe, cuando tenemos fe, sucede algo maravilloso. La fe, dice aquí, por ejemplo, el versículo 4. No lo voy a leer todo el texto. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Dígame, ¿cómo es la fe? La fe que tenemos que tener todos nosotros es una fe de acción. La fe es una fe que se demuestra. La fe es una fe que se demuestra. La fe es una fe que actúa. No es una fe pasiva. Todos aquellos hombres que se le llaman hombres de fe actuaron en obediencia a la palabra de Dios. Abel obedeció e hizo sacrificio agradable a Dios. Abraham le dijo, sal, y ¿qué dice? Obedeció y salió. A Noé le dijo, construye, y su fe lo hizo que construyera. La fe de Enoc dice que él dio testimonio. La fe, Enoc predicó en su vida y con sus palabras, dando testimonio del amor de Dios. La fe nos mueve. La fe no es pasiva. La fe es una fe que tiene que actuar, que tiene que obedecer, que tiene que hacer, que tiene que seguir, ¿hacia dónde? Hacia adelante, porque para atrás, todo aquel que voltea hacia atrás no es digno ¿de qué? Del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar, tenemos que caminar por fe. La fe no es solamente decir yo tengo fe, la fe nos mueve a actuar. Y esa fe que nosotros necesitamos es la fe para que seamos fieles para salir y obedecer la voluntad de nuestro Dios. Esa fe es la que necesitamos nosotros. El Señor dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso quiere decir que en el tiempo del fin habrá una escasez ¿de qué? De fe. ¿Saben dónde dice ese versículo, no? ¿Es Lucas 18:8 o es 8:18? ¿Cuál es? Es Lucas 18:8, si no me equivoco. Ajá, Lucas 18:8. Y ya con esto termino. Es 18:8. 18. Os digo que, dígale, léalo, hermano. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y si él está preguntando si hallará fe en la tierra, ¿es por qué? Porque habrá una escasez de fe. Hermanos, que en nuestras vidas nunca haya escasez de fe, pero que sea una fe que actúe, una fe que se muestre, una fe que obre, una fe que obedezca, porque eso es tener fe. Hermanos, que cuando venga Cristo nos encuentre unidos todos juntos, llenos de fe, y que levantemos nuestra vista y digamos, he aquí nuestra salvación, he aquí nuestro Cordero de Dios, he aquí nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, qué maravilloso será cuando todos estemos abajo del árbol de la vida, alabando y glorificando el nombre de Dios. Ahí sí no se me va a salir ningún gallito cuando cante. Ahí sí voy a tener una voz bien bonita. ¿Por qué? Porque Dios me va a transformar. Una cosa que yo siempre había querido, tener un canto
que de tener el don del canto, ahora Dios sí me lo va a dar en el reino de los cielos. Y yo quiero estar allá. Amén. Y yo quiero que estemos todos juntos allá. Gloria a Dios. Y yo quiero que nosotros alabemos a Dios, pero lo empecemos a alabar desde aquí en la tierra. Y alabar significa confiar plenamente en todo lo que Él quiere hacer por cada uno de nosotros. Él desea que nosotros caminemos con Él. Él desea caminar con nosotros. Él desea habitar en nosotros. Él desea que nosotros habitemos con Él. Él desea comer en nuestra propia mesa. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre mi puerta, entraré con él. ¿Y qué dice? Y cenaré con él. El Señor desea cenar con nosotros. El Señor desea hablar con nosotros. El Señor desea mirarnos cara a cara. Porque Él dice, y si yo no me fuere, y yo ¿qué dice? Y si yo no los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar ¿para qué? Para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros vivamos donde Él está. Amén. Él quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe. El salir de las ciudades, el salir siguiendo la voluntad de Dios, es tener fe plena en su palabra, confiando solamente en lo que Dios quiere hacer. Al escuchar estas palabras de este himno, entrega tu vida a Dios y pídele al Señor su poder para que Él pueda guiarte en todas las decisiones que tú tomas.